Señor bendito, venimos en esta mañana, Señor Jesús, a darte a ti la gloria, Señor Jesús. Señor, sabemos, Padre Santo, que necesitamos de ti todos los días, Señor. Tu palabra dice, Señor, que en nuestra debilidad tú te haces fuerte, Señor. En nuestra debilidad, Señor, nos fortalece, Señor Jesús. Padre Celestial, hoy queremos, Señor bendito, reconocer, Señor, que somos débiles, que flaqueamos, Señor, que te necesitamos, Señor Jesús. Que todos los días, Señor amado, necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu unción, Señor, de la ayuda del Consolador, del Espíritu Santo, Señor. Reconocemos, Señor, la necesidad tan grande que tenemos de ti, Señor. A cada momento, a cada instante, Señor Jesús, necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos de tu sabiduría, Señor, de la sabiduría del Espíritu Santo, Señor Jesús. Así que, Señor, hoy queremos que inclines tu oído, Señor, y que nos permitas, Señor, llegar hasta lo más alto de tu presencia, Señor. Que nos permitas alabarte con libertad, Señor Jesús. Padre, mira a cada hermano allí desde su casa, Señor. Yo te pido que tú en este momento le visites su corazón, Señor. Toque, Señor bendito, lo más profundo de su corazón y quebrantes, Señor. Quebrantes, Padre Celestial, para que tu Espíritu Santo pueda tocar, Señor bendito, y podamos tener una nueva experiencia contigo, Señor. Pues sabemos que no basta con cantar, no basta con decir que somos cristianos, no basta con decir que te amamos, Señor. Es necesario morir, Jesús, morir a nuestros deseos, Señor, morir a nuestra carne, Señor, morir a este hombre, Señor, a esta carnalidad que nos aparta de ti, Jesús. Así que acércate, Señor, verdaderamente en esta mañana y permítenos, Padre Santo, alabarte, Señor, con devoción, Señor bendito. Hoy rechazamos, Señor, y anulamos todo estorbo que Satanás quiera colocar, Señor bendito. Todo lo que no es tuyo, Señor, para que podamos hoy alabarte con libertad, Señor, lo rechazamos y lo anulamos, Señor bendito. Llévate todo impedimento, Señor, todo argumento de nuestra mente, Jesús, para que hoy podamos, Señor, cantarte con todo nuestro corazón, Señor bendito. Gracias te damos, Señor Jesús. Y decimos no basta. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar, solo con pedir. No basta solo con pedir. No es suficiente, no es suficiente. Solo con querer tener. Es necesario morir. Vamos a decirle al Señor, danos tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Queremos vivir solo para ti. Dios, una vez más al Señor, dame tu vida, Dios. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti, Dios. Dame tu vida, resucítame en ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Sí, Señor Jesús. Hoy decimos
estas palabras con nuestro corazón. Anhelamos, Señor, vivir solamente para ti, Jesús. Anhelamos que nuestro corazón siempre esté cerca de ti, Señor. Anhelamos, Señor, que mengue nuestra carne, Jesús, y que crezcas tú, Señor. Crece en nosotros, Espíritu Santo. Visítanos, sopla en nosotros, Espíritu de Dios. Queremos dejar que nuestro hombre muera, Señor, que nuestro yo muera, Señor, y que entres tú, Señor Jesús. Pues ¿quién como tú en la tierra, Señor? Si tú eres hermoso, inigualable, si tú eres un Dios precioso, y queremos de ese Dios en nosotros. Te lo pedimos, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús. Cara a cara en el cielo, Señor Jesús. Cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará, Señor Jesús. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa. Jesús,
saciar, Jesús. Porque nada, Señor bendito, nos llena como tu presencia, Señor. Eres esencial para nuestra vida, para estos cuerpos débiles, Señor. Somos polvo, Señor, de la tierra, y necesitamos del Dios creador. Necesitamos de ese único Dios que nos hace fuertes, que nos hace valientes. Solamente tú, Señor Jesús. Gracias, Señor bendito, porque eres nuestro Rey. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién es ese Rey de gloria? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el Rey de gloria? Y me persigue con su amor. Me asombran tus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito tu perdón. ¿Quién es el Rey de gloria? Él me ofrece. Vamos a decir su nombre, Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh Rey del universo, y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. Él es el Rey de gloria, Él me ofreció. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Señor Cristo. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Oh Rey del universo, Rey príncipe de paz, y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que me dan. Mi espíritu anhela de su gracia y su paz. Él es el Rey de gloria, Hijo del hombre, Hijo de Dios.
Jesús. Tú eres ese Rey de gloria hermoso y precioso. Gracias, Señor bendito, porque lo mejor que podemos hacer, Señor, es adorarte, Señor. Es un privilegio hermoso y grande, Señor, adorarte, Señor, junto con mis hermanos en armonía, Señor Jesús. Señor, gracias te damos, Señor, por este momento tan lindo, Señor, donde podemos reconocerte como nuestro Cristo, como nuestro Dios, como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor bendito, porque podemos cantar, Señor, para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Ahora te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu palabra, Señor bendito, que nos alimenta, que nos reconforta cada día, porque tú eres nuestro pan de vida, Señor, porque eres lo que necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, háblanos, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, y sigue lo mejor. Joven, recuerda, nuestras reuniones serán transmitidas por YouTube y Facebook. Los sábados cada 15 días. Te esperamos, no te lo pierdas. HAT te invita. Santo, yo quiero verte.
santo, yo quiero verte una vez más. Santo, 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 yo quiero verte. Seguimos cantando santo, 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 yo quiero verte. Decimos santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Y asimismo, como tenemos un Dios santo, tenemos un Dios poderoso, un Dios que lucha por nosotros, un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que va al frente como poderoso gigante, tumbando murallas, tumbando obstáculos, quitando todo lo que se nos interponga en el camino. Y por eso mismo quiero que levantemos esta alabanza a Dios diciéndole: tú eres quien lucha por nosotros. Y por eso mismo yo viviré y no dejaré de cantar, porque tú eres un Dios omnipotente, un Dios poderoso. Amén. Lucha por nosotros, nuestro la dureza, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos
Muy buenos días para todos en este domingo, hermoso día del Señor, donde nos reunimos una vez más para honrar el nombre del Señor, para compartir juntos en este momento que ha sido el tiempo con Dios dedicado para adorar el nombre del Señor. Gracias a Dios como siempre por esas alabanzas preciosas. Gracias a Dios por ese unirnos a través de la distancia y hacer iglesia. Honrar el nombre del Señor y llevar y dar a conocer el amor de Cristo. Dar a conocer ese mensaje a través de la alabanza, ese mensaje a través de la oración, ese mensaje a través de la predicación de su palabra. Hoy es un día hermoso, un día especial donde recordamos la misericordia de Dios cada mañana y cada día. Los domingos como cristianos, para nosotros es tan especial recordar aquel día de la resurrección de Jesucristo, por ejemplo. Cuando Cristo resucitó, sello del Padre para con su Hijo, de la victoria que tuvo en la cruz del Calvario, donde llevó nuestros pecados. Por eso como cristianos nosotros celebramos estos domingos, celebramos cada día, celebramos cada momento. Y al reunirnos aquí estamos como iglesia haciendo algo que Dios nos ha enseñado, que la palabra de Dios nos enseña. El que en las casas se reunían, en los lugares, en las sinagogas, en el templo, en los caminos, en el campo, se reunían a adorar al Señor y a meditar en la palabra de Dios. Pues bien, hemos cantado, hemos orado, adoramos al Señor en esta mañana. Yo quiero invitarles ahora a que meditemos en la palabra del Señor y vamos a hacerlo a través del profeta Ezequiel. Usted tenga su Biblia, por favor, ahí lista. Y vamos a compartir este hermoso pasaje. Ezequiel capítulo 37, que quizás para algunos es un capítulo conocido y es lo que Dios ha puesto en mi corazón en esta mañana y quiero compartirlo con ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ezequiel capítulo 37. Voy a invitarles a que en primera medida hagamos una oración en esta mañana. Acompáñenme por favor. Dios eterno, Padre eterno, gracias te damos. A Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea toda gloria, honra y alabanza. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te adora, Señor. Te doy gracias, Señor, te doy gracias al único digno de toda gloria. Me uno con mis hermanos aquí por estos medios, allí a la distancia. Nos unimos en un solo sentir, Señor, para adorarte, darte toda gloria. Y no solo nosotros, sino un día tan especial como este, un domingo, tu iglesia se reúne alrededor del mundo, Señor. Son millones de hermanos invocando tu nombre, Señor, adorándote en el día de hoy desde muy temprano, durante todo el día, Señor, adorando tu santo nombre en nuestros diferentes momentos de oración, de culto y de reunión, Señor. Gracias por cada iglesia, cada grupo de iglesia local en el mundo, Señor. Y como iglesia, una sola en el mundo, que nos unimos en el Espíritu a adorar tu nombre, Señor. Padre, presento este momento, Señor, de la reflexión, meditación de tu palabra santa. Vamos a tu palabra y pedimos que el Santo Espíritu de Dios nos dirija, nos enseñe. Señor, guárdanos del error. Espíritu Santo, danos revelación y comprensión a tu palabra. Enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si hay alguna persona que está escuchando por primera vez, te pido en el nombre de Jesús que le bendigas. Que le bendigas, Señor, en tu nombre y permite que tu palabra sea clara, evidente, de bendición para su vida, Señor. Y para cada hermano y amigo que estamos aquí, todos mis hermanos y hermanas en Cristo, Señor, pido que la gracia de Dios nunca falte y que tu palabra sea alimento, sea vida a nosotros desde el cielo, que sea vida para nosotros, el alimento espiritual, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, estamos ubicados en el libro del profeta Ezequiel capítulo 37. Algunas Biblias tienen el título El Valle de los Huesos Secos. Bien, queridos hermanos, quiero a manera de introducir este tema, yo quiero darles un título para que lo tengamos en cuenta muy presente como una referencia a lo que quiero hablarles en esta mañana. El título que le he dado es Señor, tú lo sabes. Amén. Señor, tú lo sabes. ¿Qué te dice esta expresión? ¿Qué te dice esta frase a ti en esta mañana? ¿Qué nos dice a nosotros? Amén. Entonces, quiero primera medida decir que por medio del Espíritu Santo de Dios, por medio del Santo Espíritu,
Ezequiel, el profeta Ezequiel, contempla en una visión un valle de huesos secos. Huesos, un montón de huesos hay. Es lo que Dios le permite ver en una visión. Ahora, los huesos representan a la casa de Israel. Esa casa de Israel se refiere, por supuesto, tanto a Israel como Judá, y tanto a Israel como Israel, cuando estaban divididos Israel y Judá. Pero ahora en este contexto de la visión, es un contexto de una visión en el exilio, ¿sí? Donde cuya esperanza total había muerto, ya no había esperanza, cuando fueron esparcidos por los paganos. Pero recordarles un momento para los que no saben, que cuando hablamos del exilio nos referimos a cuando el pueblo de Dios fue llevado cautivo por el gran imperio babilónico. Fueron desterrados, fueron sacados de su tierra, fue destruida la ciudad, fue destruida el templo, fueron acabado todo tipo de culto, fueron llevados a tierra extranjera, que fue Babilonia. Por lo tanto, estamos en un momento de expatriación, un momento donde la fe vacila, un momento donde están que perciben la falta de la presencia de Dios. El estudio del exilio es muy profundo, es uno de los temas trascendentales en la Sagrada Escritura para comprender los planes de Dios. Pero entonces yo quiero centrarme en algo aquí. Aquí en este capítulo 37 de Ezequiel se está dando una palabra profética, una advertencia por medio de este profeta de lo que viene para el pueblo de Israel y de Judá, como les acabo de indicar. Dios mandó a Ezequiel que profetizara sobre esos huesos secos que le permite ver en visión, según el versículos 4 y 6, que ya vamos a leer ahorita. Esta visión se dio para asegurarles a todos los exiliados que serían una vez más restablecidos por el poder de Dios y volverían a ser una comunidad activa en la tierra prometida, a pesar por supuesto de las circunstancias al parecer sin ninguna esperanza. Es increíble lo que Dios hace, porque por medio de la palabra profética le profetiza a este pueblo que van a llegar al exilio, pero también les está diciendo que Dios va a ser su libertador. Entonces Jehová quiso mostrarle a Ezequiel qué tan grande era esos planes de Dios, esos propósitos de Dios, ese poder de Dios que sería dándole vida a esos huesos secos como representación de lo que Dios haría con su pueblo Israel. Este es como el panorama de la visión de la cual vamos a ver. Uno se preguntaría cómo así, pero Dios le está diciendo que van a caer en una terrible situación, los van a sacar de la tierra, los van a matar, los van a esclavizar, les van a quitar el templo, les van a quitar sacerdotes, Entonces, ¿dónde está Dios? Sí, puede una pregunta surgir rápidamente así cuando no comprendemos todo el contexto. Fue una advertencia, el pueblo no se somete a Dios y bien, entonces esta prueba, este castigo de parte de Dios, pero como siempre Dios diciendo que si nosotros nos arrepentimos y reconocemos, Él siempre está ahí guiando a su pueblo, dirigiendo y libertando, porque es nuestro libertador. Yo quiero que miremos la palabra de Dios. Ahí en Ezequiel capítulo 37, el versículo 1, Ezequiel 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí. Vea qué hermoso. La mano de Jehová vino sobre mí, está hablando Ezequiel, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Se los llevó y se va huesos secos y camine por en medio, vaya mirando. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esta visión, si uno se coloca en el lugar del profeta, debió ser muy terrible. Que uno, el Espíritu de Dios, venga, la mano de Jehová, la mano de Dios, como dice ahí, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu. Y un valle lleno de huesos, ¿qué gracia tiene eso? ¿Qué de bonito tiene eso? Lleno de huesos secos, pudredumbre, hedor, muerte. Y sin embargo lo lleva y lo hace caminar en derredor y observar, porque me hizo pasear cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz de todo ese campo. Y por cierto, secos, y dice secos en gran manera. Como Ezequiel, de pronto nos podemos preguntar hoy, decir, bueno,
¿Qué momento estamos viviendo? Porque recuerde que esto está representando la condición del pueblo de Israel. Está diciendo que esos huesos secos son el pueblo de Israel. Dios le permite ver a este profeta la condición de muerte espiritual de su pueblo y en toda situación política, situación social, están sin identidad, están sin su tierra, están sin poderse gobernar, están en esclavitud, están desterrados. O sea, ¿qué momento está viviendo este pueblo para que Dios le permita esta visión? Y nos preguntamos, ¿qué momento estamos viviendo nosotros? Tierra Grata. ¿Qué estamos viviendo nosotros como individuos? ¿Qué estamos viviendo como familia, nuestras familias allá en las casitas donde estamos? ¿Qué estamos viendo? Si pasea el Espíritu de Dios sobre nuestra casa o sobre Tierra Grata, sobre nuestra familia o sobre a cada uno de manera individual, si el Espíritu de Dios pasea y nos permite ver, ven, mira, ¿qué veríamos en ese valle? ¿Huesos secos o huesos llenos de vida y del poder del Espíritu Santo? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros? ¿Estamos lo suficientemente activos y comprometidos con Dios para decirle a Dios, si quieres pasa por mi familia, que tú vas a ver huesos llenos del Espíritu de Dios y dirigidos por Él, trabajando en tu obra firmemente? Como Ezequiel nos podríamos preguntar, ¿cómo ves la situación? Porque una cosa es, ¿cómo es ese momento que estamos viviendo? ¿Cómo es ese momento? Pero otra cosa es, ¿cómo vemos la situación nuestra, familiar, personal, o de la iglesia, del pueblo de Dios? Y lo extendemos más allá. ¿Cómo vemos la situación de nuestro país, del mundo entero, de cada continente? ¿Qué es lo que vemos cuando miramos nuestro terreno, ese valle? ¿Qué es lo que vemos? Porque ahí en el versículo 1 que leímos, yo veo la dirección de Dios, el ánimo de Dios implícito en cada acción que le pide al profeta. Porque cuando leemos ahí dice, la mano de Jehová vino. Mire, la mano de Jehová. Hermano, entendamos esto. La mano de Dios vino. Vino sobre mí, dice. Primero, ¿quién fue? La mano de Dios. ¿Qué pasó con esa mano? Vino sobre mí. Imagínense que cada uno de nosotros podamos decir eso. La mano de Jehová vino sobre mí, dice el profeta, y me llevó en el espíritu. Cuarto, me puso, dice, y me hizo pasar Jehová y me puso en medio de ese valle. ¿Qué más? Me hizo pasar cerca y me permitió observar. O sea, Dios le dirige cada paso. Ven para acá, ven la mano de Dios, lo tomo con el Espíritu de Dios, lo llenó del Espíritu de Dios, y luego que lo llenó del poder del Espíritu de Dios, le dijo, observa la condición del pueblo, paséate por en medio de él, mira la condición de mi pueblo, son huesos secos, huele a muerte, lo hizo pasar por ese lugar, pero lleno del Espíritu Santo, por eso puede soportar y comprender la visión, porque lo lleva en el Espíritu Santo. Pero Dios le está mostrando la condición, no para burlarse, no para terminar con el pueblo, no para destruirlo, sino para decirlo, Ezequiel, te necesito, ven aquí, paséate en medio de este pueblo, porque voy a intervenir en medio de él. El versículo 3 dice, y me dijo, hijo de hombre. Estoy en el versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, le pregunta Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Oye, qué tremenda pregunta que Dios le hace a Ezequiel. Lo lleva y le muestra la condición, secos en gran manera, remuertos, digámoslo de alguna manera. Y le pregunta a Ezequiel, Dios preguntándole, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Ezequiel, versículo 3 dice, y dije, Señor, tú lo sabes. Ezequiel le respondió, yo le dije, Señor, tú lo sabes. ¿Cómo es el título de la prédica de hoy? Señor, tú lo sabes. Fue la respuesta del profeta ante la pregunta de Dios. ¿Qué hubiéramos respondido nosotros? ¿Qué hubiera podido responder Ezequiel? ¿Vivirán estos huesos? Pues Ezequiel puede haber dicho, Señor, perdón, Señor. Mira los huesos, están regados.
Hasta los buitres han venido, han comido, han partido muchos. Ya el tiempo ha partido esos huesos. Ya mire cómo están, ya ni se conoce qué es. Están partidos, están regados, están revueltos. Huele a muerte, eso no se puede ni pasear por acá. No tiene nada de agradable. Y tú me preguntas que si van a vivir esos huesos. O sea, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿Vivirán? Pues yo tengo que decirte, Señor, y no hay nada que hacer. Está perdido todo, está perdido, están más remuertos que nada. Pues si pudiera sido la respuesta, Él puede ser la respuesta de nosotros en nuestra situación. No hay nada que hacer. Pero no, eso no fue lo que respondió el profeta. Ezequiel, esos huesos vivirán. Y Ezequiel le dice, Señor Jehová, le dice, tú lo sabes. Qué palabras tan hermosas. Es una fe que trasciende, sobrepasa la adversidad. Eso lo dice en el versículo 3. Tú lo sabes, Señor. ¿Hay algo que se puede hacer? Tú lo sabes, Señor. El profeta Ezequiel estaba ministrando, estaba hablando de lo que sucede en medio del exilio, porque el ministerio del profeta Ezequiel fue dado a los judíos del exilio. Estamos hablando de una crisis, de un tiempo de crisis nacional, política, social en todo el sentido, pero también un tiempo muy crítico y difícil en el aspecto espiritual, teológico. ¿De qué vamos a hablar si no tenemos templo? ¿De qué vamos a hablar si no hay personas sacerdotes que nos dirijan y nos enseñen? ¿De qué vamos a hablar si no tenemos libertad para? No estamos ni siquiera en nuestra tierra. Hablamos de que nuestro Dios es el Dios soberano, pero nos tienen aquí esclavizados fuera de nuestras tierras. ¿Qué podemos hablar? ¿De quién vamos a hablar? ¿De qué Dios vamos a hablar? ¿O qué fe puede haber en nosotros? El profeta Ezequiel le tocó ese tiempo, profetizar en medio de esa situación tan difícil. Eso lo hizo Ezequiel. O sea, yo quiero que entendamos una cosa. En una nota que leí, tenemos que entender lo siguiente. Las vidas que son aquí en representación, lo que figuran estos huesos, no solo estaban muertos, sino que estaban en deshonra total aún después de muertos. ¿Por qué? En la cosmovisión judía o del antiguo Israel, por lo menos en ese pensamiento del antiguo Israel y por ahí en todo el cercano oriente, un cadáver que no era enterrado, o sea, un cadáver no enterrado, con los restos expuestos, era una vergüenza. Muchos los mataban y los enterraban como debía ser, pero cuando le daban los huesos por fuera, era una vergüenza, era una humillación hasta lo máximo. Ni siquiera permitían que los enterraran, sino que los buitres, los animales, los de carroña, destruyeran todo, los regaran y que todos los que pasaran por allí eran los huesos de ese pueblo. Era una desgracia. Obviamente estos huesos se les negó haberlos enterrado adecuadamente. Así que este tipo de visión que Dios le permite a Ezequiel de estos huesos secos, en verdad tenemos que reconocer que no trae ningún aliento, sino que puede producir desaliento. Es lo único que podría evocar ver esta visión tan terrible, estos huesos. ¿Qué desaliento, tristeza, dolor, muerte? ¿Qué podemos decir ahí? Pero la pregunta que Dios le hace: ¿vivirán estos huesos? Hermano, ¿me estás comprendiendo lo que Dios quiere hablarnos hoy? ¿Me estoy dando a entender? ¿Será que de tus labios ha salido esa palabra? No hay nada que hacer. He perdido la batalla. ¿Has negado ya la fe? ¿Has bajado la guardia? ¿Perdiste tu fortaleza? Si no eres guiado, dirigido o no sé, fortalecido por alguien, tu propia fe está por el suelo. Si Dios te visita en esta situación difícil, que alguna adversidad que puedas estar pasando, como yo dije, si Dios nos visita, nos dice: vea tu vida, observa tu vida, ¿cómo se vería? ¿Huesos secos? ¿O se vería cómo le podríamos decir al Señor: ven, Señor, cuando quieras, ven, revisa mi vida, mi familia, ven, revisa Tierra Grata, que todos somos Tierra Grata, ven y revísanos, que nos estamos, pero llenos del Espíritu Santo. ¿O cómo le podemos decir al Señor? Eso es una pregunta individual para ti, para mí, para todos. Y Dios nos pregunta: ¿vivirán estos huesos? Es decir, esta pregunta, ver esos huesos tan resecos en esta condición y que Dios pregunte, es como si Dios le preguntara: Ezequiel, dime una cosa, ¿tú crees que puede ocurrir un milagro aquí?
¿Vivirán esos huesos? ¿Puede ocurrir un milagro? O sea, es posible que se transforme esta realidad que se está experimentando, que se está viviendo. ¿Es posible? Porque esta es la pregunta para el pueblo de Israel. Esta es la pregunta que hace Ezequiel y se la manifiesta a su pueblo. Y es la que quedó escrita en la palabra de Dios para que cuando la leamos esa pregunta se traslade a nosotros y nos diga el Señor esa pregunta a nosotros y nosotros le podamos responder: mira, Señor, tú lo sabes. Demostrar profunda confianza en Dios y su capacidad de actuar soberanamente sobre su pueblo y sobre aquel que decide creerle. Nunca dudemos de la misericordia de Dios. A ti te lo digo en esta mañana en el nombre del Señor. Jamás dudes de la misericordia de Dios. Debemos actuar como Ezequiel. Es decir, aceptemos el reto de ver y considerar la realidad, esto que nos rodea. Ya sea un problema familiar, un problema con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu familia o con tu núcleo familiar, o con la empresa, o con el negocio, o con el estudio, o con algo en tu profesionalidad, algo en tu sociabilidad, algo espiritual, o el asunto de la pandemia o algún asunto económico, lo que sea, tú puedes colocar lo que sea delante del Señor. Incluso momentos de adversidad difíciles o pérdidas que hayas tenido en cualquier sentido, emocional, espiritual, físico, familiar, lo que sea. Yo te digo una cosa, tenemos que actuar como Ezequiel. Hoy tenemos que actuar como Ezequiel. Quiero decir que tenemos que aceptar el reto de ver y considerar la realidad de que Dios nos coge hoy y nos toma y nos llena el espíritu y nos pasea por medio de la situación de adversidad. Y si quizás nuestros ojos lo único que veamos son huesos secos y que Dios nos diga: bueno, ¿qué crees? ¿Crees que puede hacer un milagro aquí? ¿Crees que esto puede cambiar? ¿Crees que estos huesos van a vivir? Y que nosotros le digamos: mire, Señor, nos despojamos en ti. Toda mi carga la llevo a ti, todo mi dolor lo llevo a ti, toda mi duda la llevo a ti. Señor, yo quiero confiar en ti totalmente, Señor, sin importar lo que yo veo, Señor, no importa lo que vea. Tú sabes y tú cuidas de mí. Seguimos leyendo. Ezequiel 37, el versículo 4 dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Ay, hermano, diga gloria a Dios. Ahí donde estás sentado, ahí donde estás. Me dijo: profetiza sobre estos huesos. Eso es dirección divina. Me dijo, Ezequiel lo está diciendo, el Señor me dijo: profetiza. Me dijo, ¿qué quiere decir me dijo? Que lo está dirigiendo. Porque cuando una persona decide confiar en Dios, Dios lo va dirigiendo paso a paso, con calma, a su tiempo. A veces nos hace esperar y a veces estamos ahí, pero Señor, me escucha. Y a veces como que nos llevas al trote, muévase. O sea, Dios trata con cada uno de acuerdo a su voluntad. Pero dice Ezequiel: me dijo, profetiza. Esto se llama dirección divina. Dirección divina. Ahora, ¿qué le dijo? Dice: me dijo, profetiza sobre estos huesos secos. Y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. ¿Qué tiene que decirle el profeta a toda esa nación que ha perdido la fe o que está desinteresada, que está como cada uno por su lado? ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo: oíd. ¿Pero qué oíd qué? Palabra de Jehová. Como hoy, como pastor, yo le digo a cada uno de ustedes, a cada uno de mis hermanos en Cristo, a toda la iglesia de Tierra Grata, a todos los que nos escuchan, yo te digo hoy: oíd la palabra de Dios. El poder y la autoridad que tiene la palabra de Dios. Porque él dice: oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios. Lo que acabamos de leer. Así ha dicho Dios.
O sea que lo que sucede en medio nuestro no es por mí, no es por aquel, no es por tal, no es por... No. Es por Dios. Oíd la palabra de Dios. Así ha dicho Dios. Hermano, Dios no miente. Hermano, Dios no engaña. Hermano, Dios no es un fracasado. Hermano, Dios no ha perdido la batalla. Hermanos, Él es el Todopoderoso, el Señor, el Rey de tu vida, de nuestra vida. Es el Espíritu de Dios que provee vida. Sopla Espíritu de Dios cuando le dice recibirá vida. Es el Espíritu de Dios que da vida, provee vida. Eso es un milagro aquí tremendo que Dios ha permitido. Es un renacimiento, es una restauración. Son huesos que están ahí, que en alguna oportunidad fueron personas. Fue todo un pueblo que adoraba a Dios, y cuando le fue quitada su tierra, cuando le fue quitada su templo, cuando le fue quitada su lugar de adoración, cuando se les prohibieron los cultos, cuando fueron sacados de su tierra, etcétera, etcétera, en este exilio, pues ¿cómo están ahora? Como huesos secos. Eso es lo que dice el profeta Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que hay? El reanimar unos huesos que ahora reciben nuevamente vida por medio del Espíritu Santo. No fue que algo que creó nuevo de la nada, no, es la restauración, porque Dios es especialista en restaurar. Cuando una persona dice ya no puedo más, no hay nada que hacer, me rindo, boto la toalla, no veo a Dios por ningún lado, estoy en esta situación difícil, y todas las noticias, si usted se pone a ver noticias, usted se vuelve loco, hermano, porque las noticias no son sino muchas noticias, de tanto lo que dicen uno no sabe cuánto es verdad, y aparte de eso, tanto amarillismo en muchas cosas, y tantas noticias tan matizadas y tan dirigidas. Hermano, si nosotros nos rodeamos de todas estas cosas, podemos hasta perder la fe, hermano. Mire más bien lo que dice el versículo 7. Mire lo que dice el versículo 7 de la palabra de Dios. Pueblo, oíd palabra de Jehová. Dice así el versículo 7. Profeticé, pues, como me fue mandado. Aleluya. Profeticé como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Me emociona esta palabra, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Profeticé como me fue mandado. ¿Sabes qué? ¿Sabe qué es profetizar? Es hablar de parte de Dios. Por tanto, actuó con palabra de autoridad, con palabra de fe. No fue un capricho, no fue una cuestión de él. Fue que profetizó, o sea, habló en el nombre de Dios, la palabra de Dios. Oíd, dile a estos huesos que así ha dicho Jehová. Y él profetizó. Él hizo lo que tenía que hacer. Pero me llama la atención también cuando dice, profeticé, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Hubo qué? Un ruido. Mire, hermano, primero que todo, ¿cuándo hubo un ruido? Dice, mientras yo profetizaba. Dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba. No fue el ruido antes de profetizar. No fue el ruido después. Fue mientras el profeta profetizaba. Les recalco, profetizar no es salir con palabras de ánimo para la gente y decir lo primero que se me ocurra y animarle y decirle que se ganó el baloto. No, eso no es profecía. La profecía es declarar la palabra de Dios, así como el profeta dijo, así ha dicho Jehová. Eso es profetizar, palabra de Dios. ¿Quiere que les dé un ejemplo de profetizar? ¿Cómo podemos profetizar nosotros hoy? Mira, un ejemplo de profetizar es este. Tú puedes decir, Señor, escrito está, si creo, veré la gloria de Dios. Ayuda mi fe, Señor. Eso es profetizar, porque la Biblia dice que Dios le dijo a Marta, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces tú dices, Señor, escrito está. O sea, estás declarando la palabra de Dios, la palabra de Dios. Así ha dicho Dios. O sea, escrito está, si creo, veré la gloria de Dios. Señor, ayuda mi fe. Señor, dame comprensión, dame revelación, dame discernimiento de tu palabra. Dame esa fe que yo la reciba y tenga autoridad. Porque el escuchar tu palabra me produce fe y me da autoridad. No es decretar cosas, porque yo no creo. En la iglesia no enseñamos que nosotros decretamos. Nosotros no decretamos. El único que decreta es Dios.
Eso le pertenece a Dios. Esa bobería de decretar no existe. Nosotros lo que hacemos es declarar la palabra de Dios. Eso es profetizar. Declarar la palabra de Dios. Profetizar no es yo te profetizo que ahora vas a ganar. No, eso no es. Yo te profetizo, no. Yo te profetizo que es yo declaro la palabra de Dios que dice. Entonces, por ejemplo, dice, la palabra del Señor dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Eso es profetizar, hablar la palabra de Dios. Mire, aparte del Espíritu, nosotros no somos nada, somos impotentes. Debemos discernir cada movimiento de su poder. Oiga, hermano, hubo un ruido. Hubo un ruido mientras profetizaba. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta obedeció, empezó a hablar la palabra de Dios y escuchó un ruido. Escúcheme, me voy a unir con el siguiente versículo, el 8, cuando dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Uniendo estos dos versículos dice que miré. Él miró y aquí vio cómo los tendones caían sobre ellos. La carne subió. La piel los cubrió. Todo por encima de ellos. Eran huesos. Pero como leímos en el versículo anterior, se juntó cada hueso con su hueso. Se juntaron cada hueso con su hueso. Y ahora vienen los tendones, vienen la carne, viene la piel, todo. Pero él aclara algo, dice, pero no había en ellos vida, o sea, no había en ellos espíritu, no había nada. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Que mientras él profetizaba hubo un ruido. Oiga, hermanos, esto no es para pasarlo por alto. Vuelvo a leer el versículo 7. Profeticé como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Y qué ruido hablaba? Dice que, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y luego viene todo esto. ¿Qué quiere decir esto? Mira, se lo voy a decir rápidamente así. Dios le dijo, profetiza, y él le dijo, sí, Señor. Diles, así ha dicho Jehová, y él dijo, sí, Señor. Y diles tal cosa, y él obedeció. Ay, hermano, la obediencia en Dios es clave. El creerle a Dios, a su palabra, es clave. El hablar la palabra de Dios y no tonterías es clave. Y como él obedeció e hizo lo que Dios le dijo, mientras él profetizaba hubo un ruido y empezó a suceder el milagro. Oiga, hermano, nosotros a veces arrodillamos en casa, oramos, arrodíllese. Recuerda mi consejo, arrodíllese, a menos que tenga un problema en las rodillas. Si no lo tiene, hermano, arrodíllese. Postrarse delante de Dios es lo más hermoso. Postrarse, arrodillarse, y si le da pena con la gente, pues hágalo solo allá en su cuarto, pero arrodíllese, póstrese al Señor. Mire, escúcheme. Mientras nosotros oramos y clamamos a Dios por milagros, pedimos misericordia a Dios. El más grande milagro que siempre pedimos, Señor, hoy ayúdame, doblégame, quita mi orgullo, quítame la avaricia, quítame mi pecado, ayúdame. Yo quiero que tú crezcas en mí. Y luego uno empieza a orar, Señor, mira al vecino, mira al amigo, mira a la iglesia, y empiezan a hablar de necesidad del país, del mundo, de todo lo que Dios le ponga. Uno siempre está orando, pero ¿sabe qué? Uno ora y no escucha el ruido. Uno está orando, está profetizando porque está declarando la palabra de Dios. Uno dice, Señor, yo oro, yo creo en ti, porque tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Ahí estoy profetizando, o sea, estoy declarando la palabra de Dios. Entonces yo declaro la palabra, tú dices que clama a mí, yo te oiré, te responderé, te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Tu palabra dice allí en Lucas, allí del cielo, la necesidad de orar, que así como esta viuda, Señor, yo quiero insistir, yo quiero persistir. Bueno, si uno empieza a orar, pero ora tanto y a veces hasta se emociona que no escucha, que mientras estamos clamando hay un ruido. Cosas suceden mientras el pueblo doblega y clama al Señor. Cosas suceden, hay ruidos que a veces no percibimos. A veces Dios tiene que permitir que hayan temblores o cosas terribles, pero hay ruidos que no escuchamos. Hay cosas que están sucediendo. Escuchamos algo que dijo un doctor. Escuchamos a alguien que dijo algo que dijo un abogado. Escuchamos algo que dijo un vecino. Escuchamos que se está saneando algo. Escuchamos una noticia de alguien. Escuchamos y cualquier cosa, y a veces no entendemos. No entendemos que ese ruido es que Dios está moviendo fichas, que Dios está haciendo cosas. Aprende a orar, pero aprende a esperar tranquilo.
ora y están atentos tus oídos. Observa alrededor, observa esos huesos secos, observa esa situación tan difícil, observa muchas veces un olor a muerte, observa lo que hay ahí. Pero no solo eso, lo que tienes que hacer en medio de la situación es no quedarte quieto, echar para atrás y decir no hay nada que hacer, sino que en ese momento es decir, Padre, declaro tu palabra, y declaramos la palabra de Dios. Empezamos a profetizar en el nombre de Dios la palabra de Dios, y empiezan a haber ruidos, y Dios empieza a tratar con el amigo, con la persona, con la situación, con lo que sea, con nuestra petición que tenemos. Dios empieza a tratar. Escuchemos los ruidos de Dios, porque algo está pasando. Algo pasa cuando el pueblo de Dios se doblega ante Él. Así como Él dice, y miré y vi como los huesos así, y que la carne y la piel y todo eso, pues así hagamos como Ezequiel. Pues también miremos, observemos también nosotros lo que está sucediendo. Tendones, carne, piel. Pero hay algo importante que tenemos que destacar acá. Él dice que eso se formó, y la carne, los tendones y la piel, pero ellos no tenían vida. O sea, antes de que el espíritu de vida llegara sobre ellos, ya Dios estaba orando. Antes de que el espíritu de vida llegara, ya Dios estaba obrando. Y usted y yo esperamos es hasta que se resucite un muerto, digamos que hay un milagro, hasta que veamos la respuesta, hasta que se nos solucionó todo, vimos el milagro. No, así no es. Incluso con huesos secos y todo puede llegar piel, tendones, todo se forma todo, y incluso aunque los veamos muertos en espíritu de vida, ya Dios ha hecho un milagro tremendo, ya Dios los juntó, ya los formó. Dios está en un proceso trabajando, organizando las cosas, cuadrando las cosas que están mal, para que cuando Dios cuadra cada cosita, cada detalle, Dios las va organizando para poder hacer el milagro que Él necesita hacer. Sea espiritual, sea emocional, sea físico, sea espiritual, sea económico, hermano, lo que sea, Dios es soberano. Él tiene que mover, Él tiene que coger la piel, Él tiene que coger la carne, Él tiene que coger los tendones, Él tiene que juntarlos, así no tengan vida, pero Él tiene que primero trabajar antes de decir el espíritu de vida venga sobre ustedes. Si nosotros queremos que el espíritu de Dios nos bendiga, como dijo Charles Spurgeon, debemos estar alertas para observar todo lo que Él hace. Vamos al versículo 9. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Aleluya. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Miren, hermanos, la obediencia es clave. Y me dijo, profetiza, y profeticé. Diga esto, y dije lo que Él me dijo, nada más. Yo no tengo que decir más de lo que Dios dijo, no tengo que ayudarle porque Dios no necesita ayuda, ni tengo que quitarle porque pienso que Dios se equivocó, no. Dios es perfecto. Le obedeció. Escúchame, ¿a quién le habló? ¿A quién le habló? Es que esa es otra cosa. Le habló a huesos secos. ¿Se imagina usted? Pero quiero profetizarle a quién. ¿A este montón de huesos secos? Sí. Hazlo. Y lo hizo. O sea, en la peor situación, habla, declara la palabra de Dios. Confía en el Señor, fe, la palabra de Dios tiene autoridad, ella es viva y ella es eficaz. Declara la palabra de Dios en toda situación, obedécele, créele a Dios. Aquí Dios nos recuerda algo, mira, que lo que nuestros ojos ven, las circunstancias presentes que están, ellas nunca determinarán nuestra suerte, nunca la situación, nunca lo que esté pasando en el país, nunca lo que esté sucediendo va a determinar nuestra suerte, nunca. Y digo la palabra suerte, que se me entienda bien, basado en el Salmo 16:5, cuando dice, Dios sustenta mi suerte. Aleluya, gloria a Dios. Bien, hermanos, quiero concluir este mensaje. Hay mucho que hablar acá, hay mucho tema que seguir, pero hasta aquí porque es lo que Dios coloca en mi corazón. Es necesario dejar que la mano de Dios se mueva sobre nuestra vida. Hay que permitir que Dios sea nuestra guía, nuestra verdad y nuestra justicia. Mire, hermanos, en Dios no hay situación que se le escape de su soberanía. No demos por perdido algo si estamos con Dios en obediencia. También tengo que ser claro. No le exijamos y le roguemos a Dios y digamos y hablemos.
pidiéndole milagros cuando vivimos una vida desordenada y no queremos someternos a Dios. Mis hermanos, podemos ayudar nosotros como iglesia. Tierra Grata, escucha palabra de Dios. Podemos ayudar a restaurar en nombre de Dios y el nombre de la palabra de Dios. En ese nombre de la palabra podemos ayudar. La esperanza es una bendición que no se puede renunciar a ella. Es una bendición para el pueblo de Dios. La esperanza otorgada por Dios. El espíritu de vida restaura en medio del hedor, incluso a muerte. Iglesia, el siervo de Dios nunca debe retroceder. Debe rogarle a Dios que se mantenga firme. Nosotros como hijos de Dios, mira, tenemos que reconocer, escúcheme bien, aceptar y reconocer la adversidad cuando se presenta. Pero debemos caminar sobre esa adversidad, entre esos huesos secos, no detenernos, no retroceder, no rendirnos, no llorar, sino que nosotros caminamos sobre esos huesos, alrededor, observamos y miramos y declaramos con poder la palabra de Dios, porque no es por nosotros, es por la vida que hay en la palabra de Dios. Recuerden, Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra viva. Nosotros como hijos de Dios debemos hablar esa palabra de Dios y confiar en esa autoridad de la palabra. Debemos entender que hay un proceso. Sí, claro, hay un proceso, pero es el Espíritu Santo el que está trabajando en ese proceso. Siempre y cuando usted le diga, Espíritu Santo, ven, interviene. El Espíritu Santo, sin Él nosotros no somos nada. La obra del Espíritu Santo es esencial. Termino diciendo, siempre debemos orar y solicitar la intervención del Espíritu de Dios en cada situación, Así que, hermanos, lo mejor es decirle a Dios, Señor, tú lo sabes. Amén. Depositamos toda nuestra confianza en Él. Dios te bendiga. Un abrazo. Adelante en el nombre del Señor. Oro a Dios que te dé fortaleza, que ayude tu fe, que tú permitas que el Espíritu Santo trabaje en tu vida y que tengamos la autoridad de declarar la palabra de Dios en cualquier situación y que escuchemos lo que Dios está haciendo. Un abrazo.